Sí, gracias, Osvaldo. Un poquito para contextualizar por qué estamos incluyendo estos temas en la última sesión del taller, en particular el reporte Nacional Red y la parte de escenarios de mitigación. Y creo que vale la pena solo comentar, para no entretenerse mucho, que todo lo que hemos estado viendo en la primera y en la segunda, entre la primera a la quinta sesión, que ha sido muy técnico, pues en realidad tiene un uso, ¿no? En términos de la planificación de las acciones de mitigación y adaptación y, por ejemplo, en este contexto del pago por resultados. Entonces, en este sentido, yo nada más sí quiero reforzar un poquito lo que dijo Osvaldo. Estamos muy agradecidos con Kimberly, en particular porque está aquí y porque desde hace ya un par de meses nos ha estado ayudando mucho a resolver estas preguntas. Entendemos que también es un proceso relativamente reciente para todo el mundo. Y bueno, queremos agradecerle por eso a Kimberly, también al PNUD de México, porque en realidad ellos fueron que nos dieron el contacto con Kimberly y también nos han estado ayudando. Aprovecho también para agradecer a Adriana, que ayer me dio una serie de lecciones aprendidas bastante valiosas y seguro pues continuaremos con la comunicación. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Otra cosa es que me gustaría, este es un tema que tal vez pueda ser un tanto interno, ¿saben? Al interior del país, pero me gustaría mucho que a lo mejor hagamos la presentación un poco interactiva. Eso me serviría mucho a lo mejor para ir clarificando cosas e ir avanzando durante la presentación. Entonces, a ver si no se traba esto. Lo que les propongo entonces es rápidamente los antecedentes y qué es el anexo técnico, porque ya lo explicó Adriana, lo explicó Kimberly, la parte de consistencia, hablar un poco sobre la importancia, creo que esto no se ha hablado mucho, finalmente el contenido, que son ideas y propuestas para México en particular, y una línea del tiempo, porque esto de los tiempos es bien importante en la construcción del anexo técnico. Rápidamente, solo estas son los antecedentes del anexo técnico. No lo vamos a... Después, quien quiera le echa una revisada a las decisiones de la convención. Entonces, ¿qué es el anexo técnico? Es un reporte que presenta los resultados alcanzados por los países derivados de las actividades red. De cualquiera de las 5 o de cualquier combinación de las 5 actividades red. Ya lo dijo Kimberly, es un reporte voluntario. Y lo que quiero llamar aquí la atención es a estas 3 cosas, sobre todo para los países que no o que apenas están entrando en este proceso. Es necesario cumplir con los 4 pilares de red antes de solicitar los pagos por resultados. Pero no hay restricción en el periodo de implementación sobre el cual se está pidiendo el pago por resultados. Eso debe de quedar bastante claro. Por ejemplo, en el caso de México, esperamos que en 2017 tengamos publicada la estrategia nacional. Ya tenemos oficialmente el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. Tenemos el nivel de referencia evaluado. Y esperemos también que a finales de año tengamos el Sistema de Información de Salvaguardas. Además, ya tenemos una propuesta del resumen de información de salvaguardas. Entonces, digamos que 2017 sería el año hito o el año clave en el cual ya habríamos cumplido con estos 4 pilares. Pero podemos solicitar pagos retroactivos a 2017, solo como para que quede bastante claro. Y la parte de la consistencia, o sea, podemos demandar pagos anterior a la publicación o al cumplimiento de estos 4 requisitos, pero posterior al nivel de referencia evaluado, ¿no? Esa es otra restricción. Entonces, es solo, o sea, yo creo que es muy intuitivo, es muy lógico que el rendimiento de la implementación de red pues tiene que estar comparado con el nivel de referencia, ¿no? La importancia del anexo técnico, otra vez la decisión 9CP19
lo voy a leer porque creo que es bastante importante. Entonces, la Conferencia de las Partes alienta a las entidades que financian las actividades red a que canalicen colectivamente financiación basada en los resultados, adecuada y previsible de manera justa y equilibrada, teniendo en cuenta distintos enfoques de política, trabajando al mismo tiempo con vistas a aumentar el número de países que estén en condiciones de obtener y recibir pagos por las medidas basadas en los resultados. Este es el espíritu de red, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención aquí en lo de justo, equilibrado y en el incremento, en el deseo del incremento del número de países que obtengan pagos basados en resultados. Esa es la importancia desde mi punto de vista, ¿no? Viviana me pasó la página del Global, bueno, para echar un vistazo más o menos a cómo se comporta la deforestación a nivel internacional. Solo quiero poner unos ejemplos aquí ilustrativos. Este es el caso de Colombia. Colombia, bueno, no se ve aquí bien, pero yo percibo sí una tendencia a la baja en la deforestación. Ya nos dirá Adriana si es cierto o no. Este es de la Universidad de Maryland también. Bueno, es el Global Forest Watch. Este es Ecuador y entonces también percibo una tendencia a la baja en la deforestación. Este es Perú, por aquí está Natalia. También a partir de cierto año hay una tendencia a la baja en la deforestación. Habrá países que no, por ejemplo Indonesia, ¿no? Este es Brasil, es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Esto solo es deforestación y también hubo una tendencia a la baja y a lo mejor aquí ya no están a la baja. Pero este es justo extraído de su anexo técnico y aquí sí hay una franca tendencia a la baja en las emisiones de Brasil. Aquí está México. Pues algunos dirán, híjoles, no hay como una tendencia franca con los datos del Global Forest Watch. Yo sí percibo una en este periodo. Sin embargo, con las series de INEGI, sí tenemos información importante respecto de la deforestación y sí hay una franca tendencia a la baja. Miren ustedes que aquí son 206,000 hectáreas, pero según nuestras definiciones del inventario, pues es un poco más, ¿no? Son 400,000 hectáreas. Pero hay una tendencia a la baja. Y en degradación es mucho más claro para el país. Hay una tendencia a la baja a partir, por ejemplo, de 2000. Entonces, ¿por qué pongo esto en el apartado de importancia? Porque creo que los países sí han estado haciendo esfuerzos contra la deforestación y la degradación, no a partir de este año, sino ya llevamos varios años haciendo esfuerzos por los cuales sería justo empezar a demandar pago por resultados. Entonces, este es solo como para mencionar que México ha tenido ciertos hitos, ciertos cambios importantes en su política forestal que se deberían de tomar en cuenta para definir el periodo por el cual deberíamos de demandar el pago por resultados. En 2001 se creó la Comisión Nacional Forestal. En 2003 se publicó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en ese mismo año comenzó el programa de servicios ambientales, que es uno de los programas más fuertes del país, es un programa icónico. Y bueno, empezó con biodiversidad y carbono, pero durante estos años se fue fortaleciendo y cada vez creciendo más. Se incorporó pago por servicios ambientales hidrológicos, el programa de reforestación, por ejemplo, que también es bastante fuerte. Y de 2011 a la fecha está implementándose el proyecto de bosques y cambio climático, que es una iniciativa bastante ambiciosa en términos financieros y de alcance nacional, que es con financiamiento y donaciones principalmente del Banco Mundial y del Programa de Inversión Forestal, el FIP. Entonces, hay varios hitos
en la política forestal que son incluso anteriores al periodo que se pudiese estar demandando por resultados, del pago por resultados. Ok, solo en español lo que ya dijo Kimberly, una información, o sea, este es el contenido del anexo técnico, la información resumida del nivel de referencia, los resultados del desempeño, la consistencia, una descripción del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y los arreglos institucionales para el MRB, la información para la reconstrucción de resultados y la descripción de cómo se han atendido estos dos párrafos de esa decisión. Entonces, lo que les voy a presentar enseguida es solo las ideas que tenemos y un resumen de nuestro nivel de referencia de México. Entonces, son 44 millones de toneladas, 44.3 millones de toneladas de CO2 equivalente por año. El periodo histórico es de 2000 a 2010. Las actividades incluidas solo es deforestación bruta. Aquí el área de territorio forestal, bueno, es todo el país, pero los reservorios son biomasa aérea y biomasa subterránea. La fecha en que se presentó el nivel de referencia fue el 8 de diciembre de 2014 y la fecha del informe final de evaluación fue el 25 de noviembre, es decir, casi un año. Esto está muy acorde a los tiempos que daba Kimberly, de que eran más o menos 10 meses, ¿no? Entonces voy brevemente a describir nuestro nivel de referencia. Este es el periodo histórico, en realidad no son 10 sino 11 años. Aquí vemos una disminución de las emisiones que probablemente puedan deberse a cuestiones metodológicas, es lo que estamos analizando ahorita para la sexta comunicación. Ok, bueno, este es solo un ejemplo porque obviamente no tenemos los resultados para México. Este es un ejemplo de Brasil. Entonces ellos tienen su nivel de referencia con un periodo histórico determinado y entonces el desempeño es muy sencillo. Calculan cada año respecto de su nivel de referencia cuánto redujeron y después hacen la suma. Por ejemplo, en el año 2006, respecto de su nivel de referencia, calcularon cuáles fueron sus emisiones en ese año y entonces eso nos dio que en este año redujeron, eso es ¿cuánto? 529 millones de toneladas. En 5 años ellos tienen una reducción de 2.971 millones de toneladas, que es más o menos 100 veces lo que plantea Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces, de ahí lo de justo y equilibrado, Brasil se puede comer todo el pastel que hay en el Green Climate Fund, ¿no? Pero bueno, en fin. Aquí está entonces la consistencia metodológica. ¿Qué significa esa consistencia? Ya lo dijo Kimberly, considerar la misma superficie, la misma definición de bosque, los mismos reservorios, el mismo enfoque y metodologías y los mismos insumos. Entonces, por supuesto que lo que preguntó Natalia y Lucila, nosotros también teníamos esa misma pregunta, que si es permisible que entonces presentemos un anexo técnico, pues atrasado, en términos de las mejoras que hemos tenido, ¿no? Y creo que es bastante contundente la respuesta de Kimberly. A mí también se me hace lógico que si vamos a hacer una evaluación objetiva, tiene que ser frente al nivel de referencia evaluado. Sin embargo, desde mi punto de vista, ya lo discutiremos al final, creo que en virtud de que los sistemas nacionales de monitoreo forestal de los países del mundo están evolucionando muy rápido en los últimos años, yo pensaría que la convención sí debería ser más flexible en este sentido, ¿no? Pero lo discutimos después. Entonces, en estos 3 años, desde 2014, que presentamos nuestro nivel de referencia, pues hemos hecho mejoras importantes en el Sistema Nacional MRB. En términos de los insumos, tenemos una serie 5 ajustada, tenemos ya la serie 6 cuyo año base es 2014, tenemos 2 ciclos completos del inventario forestal y estamos trabajando con el tercer ciclo. Tenemos ya algunos procesos semiautomatizados y más sistematizados que cuando
elaboramos nuestro nivel de referencia, como la plataforma de estimación de emisiones forestales que Osvaldo la diseñó junto con unos alemanes que trabajaban en el proyecto México-Noruega, y tenemos mejoras metodológicas sustanciales. Entonces, pues más bien el reto va a ser regresarnos un poquito, por ejemplo, para estimar los factores de emisión. En aquel momento utilizamos el sistema de estimación de biomasa y carbono en su versión 20. Ahorita estamos en la versión 22 y pensando ya en la versión 23, ¿no? Entonces, regresarnos a la versión 20, uno podría decir, bueno, ya lo hicieron, ya nada más replíquenlo, está bien, pero no es tan sencillo, porque no teníamos tan automatizados ni sistematizados los métodos como los tenemos ahora, ¿no? Eso plantea un reto importante. Bueno, la cobertura nacional, la cobertura pues es nacional, no es subnacional, a diferencia de, ¿quién tiene subnacional? Colombia tiene subnacional, ¿verdad? Ah, bueno, Chile también. Estas son las actividades y los reservorios. Entonces, miren ustedes, incluimos deforestación, pero no incluimos degradación. La evaluación técnica de la convención nos sugirió no incluir ni degradación ni incendios. Entonces yo quisiera que todos los expertos que están aquí me dieran su punto de vista respecto de la inclusión o exclusión de incendios en el enfoque de Stock Change. Hay una discusión bien importante sobre si incluimos o no incluimos los incendios en este enfoque de Stock Change. La convención, en particular Sandro Federici nos decía como que no está tan claro, puede haber un riesgo de doble contabilidad, pero yo quisiera escucharlos a los países, Adriana, a ver qué es lo que ustedes piensan. Para suelos, en aquel momento consideramos que no era un reservorio importante en términos de las emisiones. Recientemente se hizo un ejercicio que confirmó ese supuesto. Para la iniciativa de reducción de emisiones era alrededor del 3% más o menos de las emisiones de suelos, Osvaldo. Entonces no era un reservorio importante, por lo cual también se excluyó. Y bueno, para fuego sí teníamos información de todos estos reservorios, pero como les digo, la evaluación técnica no nos permitió incluirlo dentro del nivel de referencia. Los gases, pues solo fue dióxido de carbono porque teníamos metano y óxido nitroso para fuegos, pero como no se incluyeron, pues entonces no están dentro del nivel de referencia. Y la definición de bosques, pues es consistente con la IPCC y sobre todo con nuestra Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que define tierra forestal y luego entonces nosotros definimos bosque en función de la definición de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y es la que ya les presentó Rafa. Más del 10% de cobertura, árboles mayores a 4 metros o vegetación que pueda alcanzar y superar esa altura, y una unidad mínima mapeable de 50 hectáreas, que ha sido la principal observación de todos los revisores de todos nuestros reportes, ¿no? De ahí la importancia de tener cartografía con mayor resolución espacial. Ok, respecto de el otro inciso del contenido del anexo, una descripción del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, en particular del Sistema Nacional MRV y de los roles institucionales. Esto no va a plantear para nosotros un problema porque ya hemos hecho varios reportes donde describimos el sistema MRV y donde describimos los arreglos institucionales. En particular, este es un extracto de la iniciativa de reducción de emisiones. Por cada componente del sistema MRV tenemos la entidad responsable, su mandato legal y su producto, y tenemos bien descrito cuáles son nuestros arreglos institucionales, entonces no va a plantear ningún problema. Recientemente estamos mejorando, o no mejorando porque ya era buena, pero intensificando la coordinación con INEC, aprovechando incluso que algunas de las compañeras como Vanessa y como Lucila, pues pertenecían al proyecto México-Noruega y entonces están impulsando más la agenda verde ahí dentro del INEC, por ejemplo, ¿no? La información necesaria para permitir la reconstrucción de los resultados. Estos son dos extractos del anexo técnico de Brasil y del anexo técnico de Colombia, y básicamente tiene que ver con la transparencia, con poner a disposición de la evaluación técnica, los insumos, los métodos que se utilizaron para llegar a esos resultados. Y en el caso de México, pues, tal vez tengamos que mejorar algunas cuestiones, pero básicamente, pues,
Tenemos a disposición las series de uso de los shapes de las series de uso de suelo y vegetación del INEGI, toda la información o las bases de datos del módulo de bases de datos del sistema de estimación de biomasa y carbono, y los módulos de estimación, pues tenemos los scripts en R, el árbol de decisión, las bases de datos en SQL, entonces eso no planteará mayor problema. Y tenemos protocolos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el protocolo de factores de emisión, el protocolo de representación coherente de tierras para datos de actividad y un protocolo para este sistema semiautomatizado de estimación de emisiones forestales. Aquí les quería decir otra cosa. Es este protocolo, sí. Entonces, digamos, no plantearía mayor problema en términos de la transparencia. Ok, y finalmente, ¿cómo se cumplen estos dos párrafos de esta decisión? El primero es que se utilicen las orientaciones y directrices más recientes del IPCC. Para el nivel de referencia utilizamos IPCC 2003 y parcialmente 2006. En particular, para incertidumbres utilizamos 2006. Ya tenemos incluso documentos breves sobre esto. Y también tenemos algunos documentos breves sobre cómo el Sistema Nacional MRV se ha construido sobre los sistemas preexistentes en México, sobre las capacidades nacionales y sobre las circunstancias nacionales. Entonces, tampoco va a plantear mayor problema. Yo he revisado los anexos técnicos de los países y en realidad se describe de manera muy breve estos dos apartados. Ok. Esto es lo interesante en todo caso, los tiempos para los anexos técnicos. Miren ustedes, el primer BUR entonces fue presentado en 2015, a finales de 2015, por lo cual el segundo BUR tendría que ser presentado a finales de este año. El tercer BUR tendría que ser presentado a finales de 2019 y el cuarto BUR a finales de 2021. Esos son ya fechas inamovibles para el caso de México. Y entonces, el anexo técnico también es es muy estricto, se tiene que presentar con el BUR. No puede ser presentado fuera del informe bienal de actualización. Otras fechas que son inamovibles y que son importantes son que cada marzo ocurre la sesión del Technical Assessment de la convención, lo cual nos determina la fecha en la que tendríamos que someter un nuevo nivel de referencia si quisiéramos actualizar el nivel de referencia con esas mejoras que ya habló Natalia, que habló Lucila y que hablé yo. Y eso tiene que ser 10 semanas antes de esta sesión. Entonces estamos diciendo que tendríamos que someter a más tardar en enero de cada año el nivel de referencia actualizado. Pero ¿cuánto dijimos que tardaba la evaluación del nivel de referencia? 10 meses o un año o un poco más. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, la vamos a meter acá? Porque tengo entonces dos opciones. Ingresar nuestro nuevo nivel de referencia en enero de 2018 o en enero de 2019. Y luego entonces son 10 meses, no a partir de aquí, sino a partir de la sesión del Technical Assessment. Entonces eso nos da que tendríamos la evaluación, el nivel de referencia evaluado en enero del siguiente año. Eso entonces nos restringiría, ya no podríamos someter el BUR porque ese se tiene que someter en diciembre del año pasado. O sea, no sé si es claro esto, creo que es muy importante, ¿no? Porque los tiempos entonces ya están como, tenemos de dos sopas como México, o lo sometemos en enero de 2018 o lo sometemos en enero de 2019. Esta es la segunda opción, la primera opción. Y los tiempos pues ya no nos dieron. Eso nos obliga, si queremos actualizar nuestro nivel de referencia, eso nos obliga a someter el nivel de referencia en enero de 2018 para que quede evaluado en enero de 2019 y entonces en noviembre o diciembre de ese mismo año someter el nuevo anexo técnico con todas estas mejoras. Entonces,
como recomendación para los países que apenas están en este proceso, creo que sí demanda un esfuerzo de planeación bien estricto. Eso, seguro Adriana nos podrá dar más ideas sobre eso. Ok, entonces, no nos queda de otra más que actualizar el nivel de referencia para enero de 2018. Estamos en junio y para enero de 2018 tenemos que entregar el nuevo nivel de referencia. Lo cual va a estar complicado. Porque tenemos todas estas cosas que hacer de aquí a diciembre. Terminar la sexta comunicación, es decir, varias cosas, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que estamos haciendo una buena planeación, una planeación súper estricta para llegar, entonces, para enero. Fíjense que aquí, por ejemplo, ya contemplamos la elaboración y la entrega del anexo técnico del BUR. Sin embargo, o sea, tendríamos que hacer de manera paralela el anexo técnico con las mismas metodologías que el nivel de referencia evaluado, pero también a la vez avanzar con la actualización del nivel de referencia. Entonces, pues aprovechando que está el servicio forestal por aquí y otras personas, pues nos vendría bastante bien su apoyo, y de quien sea, ¿no? Colombia también. ONU Red nos está ayudando en particular. A Kimberly la contactamos desde hace varios meses y afortunadamente hace unas semanas tuvimos una reunión con el programa ONU Red donde ya se está formalizando la asistencia técnica. Tenemos una reunión mañana para seguir formalizando esa asistencia técnica con el programa ONU Red. Pero el mensaje es, pues necesitamos de su ayuda, los necesitamos y pues ojalá se pueda. Y bueno, esta es la ruta crítica, muy ideal. Son 87 días más o menos para preparar el anexo técnico. Ahí habrá que ver si contamos sábados y domingos o no los contamos, pero a una tasa de 20 días por mes, 20 días laborales por mes, pues esto hace como 4 meses, adicionalmente a todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si Chuy pensaba que terminando la sexta comunicación estábamos libres, malas noticias. Bueno, eso es todo y preguntas, compañeros. Rápido, del chat de internet nos hice una pregunta que ya Osvaldo nos contestó sobre si los datos de deforestación y degradación se corresponden a los nuevos datos del INEGI del 2017 o la información usada al anterior BUR. Nos contestó que sí, que se usó la serie 6 y dando continuación dice si se usaron los nuevos, ¿cuál es la tasa de deforestación actual y si ha cambiado mucho? Sí estamos avanzando en la sexta comunicación. Yo creo que en unas semanas tendremos ya esa información porque para anualizar esa información hay que elegir entre dos cosas. Una es una proyección para compararla con el BUR anterior y la otra es tomando en cuenta la serie 5 ajustada y la serie 6. Entonces no tenemos la cifra anualizada ahorita, ¿no? Francisco. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Es impresionante el ejercicio que ustedes hacen de planeación. Es realmente impresionante y pues espero que cumplan bien en tiempo y forma como esperan. Yo, digamos, desde el INEC he visto como el desarrollo y la evolución. Me ha tocado ser espectador, afortunadamente, nada más espectador. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo transmitir las particularidades de esta categoría y sus diferencias respecto a otros sectores dentro del IPCC, dentro de las directrices metodológicas del IPCC, para sensibilizar a nuestros superiores? Generalmente, y no es por hablar mal de ellos, vienen de otros sectores. O sea, es raro que vengan del sector forestal, vienen del sector energético, del sector industrial, o son economistas, y sin querer menospreciar esas profesiones. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no vean esto como una complicación innecesaria,
sino como parte de las complejidades y las dimensiones adicionales que tiene este sector. El primer paso para sensibilizar a alguien es estar sensibilizado uno mismo, y yo la verdad es que pensaba que los otros sectores eran igual de complicados. Si bien no utilizamos cálculo tensorial ni cálculo, o no sé, algo más avanzado de ecuaciones diferenciales para el sector USCUS, no son sumas y multiplicaciones tampoco, ¿no? O sea, no son sumas y multiplicaciones. Entonces, lo primero es como ver el nivel de complejidad de los otros sectores, y entonces ya nos cae el 20 de que, perdón por la expresión, a lo mejor no se puede traducir bien. O sea, entonces ya nos damos cuenta de que es más complicado el sector USCUS, ¿no? Entonces, el primer paso es ese, Francisco. Y creo que más bien, aquí yo voy a regañar a Osvaldo porque él sí sabe la complejidad de los otros sectores, yo no lo sabía, entonces más bien sí tenemos que comunicar, sí, subirlo, ¿no? Subir, empezar a una labor ahí de didáctica y pedagogía, ¿no? Respecto a eso. Sí, por ahí está Adrián. Bueno, Eder, muchas gracias. Yo creo que ese proceso lo hemos vivido también los países que ya sometimos el anexo técnico, y pues implica, digamos, mucho tiempo en poder ver el panorama completo. Pues has pedido a lo largo de la presentación algunas recomendaciones, y también pues Lucila y Natalia preguntaron. Yo quería como primero compartir nuestra experiencia desde lo que fue el anexo técnico, en lo que fue mejoras, y luego quizás dar un par de escenarios que veo posibles para que ustedes puedan discutir con Kimberly y al interior del equipo técnico. Entonces, primero como país es también ser muy conscientes de esas mejoras que implican, ¿sí? O sea, el anexo técnico nos pide consistencia. Hay mejoras que obviamente pueden cambiar factores de emisión, datos de actividad, donde ahí no sería, digamos, posible asegurar consistencia. Pero, por ejemplo, desde la experiencia de Colombia, yo ayer les mencioné que nuestro promedio histórico fue con una tasa de deforestación bianual. Cuando hicimos el reporte fue anual. Ahí, por ejemplo, los asesores nos decían que no había consistencia. Nuestro argumento fue que sí. Primero, porque cuando sometimos el nivel de referencia dijimos que era un enfoque paso a paso con mejoras. Por lo tanto, la mejora no era en el método, sino en la manera de frecuencia de reportar la deforestación. Cuando ellos empezaron como a hacernos cálculos, lo que vimos es que nuestro promedio histórico es mayor al reporte para 2013-2014, por tanto estábamos, digamos, dentro de ese grado de incertidumbre que habíamos reportado para datos de actividad. El otro análisis que hicimos, y por eso le preguntaba a Osvaldo lo de costo-beneficio, fue que entonces para Colombia no era estratégico hacer el reporte anual que implica costos en tiempo y en recursos para pagarle al personal, para recibir un pago por un promedio bianual que no iba a compensar, digamos, ese esfuerzo que como país y gobierno estábamos haciendo. En ese punto con los evaluadores, digamos que llegamos a un consenso porque rescataron que sí era, digamos, un planteamiento que el país hacía. Obviamente ellos hicieron consultas ante la convención, tuvimos también el acompañamiento de DIRC, que es el que está, digamos, desde Bonn en el proceso, y pues fue un proceso de concertación, pero con argumentos. Por eso ayer insistía mucho en que tengamos como técnicos también claros ese lenguaje de las decisiones para poder ver, digamos, posibilidades. Eso en cuanto a datos de actividad. En factores de emisión, pues lo que entiendo es que sí han hecho el cambio, o sea, puede que sí sea en el caso de México diferente, digamos, eso habría que discutirlo. Nosotros, por el tema de no tener todavía el inventario finalizado, no nos arriesgamos a cambiar pues, del factor de emisión, a hacer un recálculo. Ahora, posibles recomendaciones, y pues ya dependerá que lo hablen internamente entre las instituciones que se encargan de hacer cada cosa. Un escenario que yo veo viable, y es por el argumento que tú tenías, o sea, los países sí estamos haciendo acciones de implementación para reducción de emisiones, no solo por cumplir ante la convención, sino como parte, digamos, de nuestro proceso nacional, interno, para la toma de decisiones y políticas, ¿sí? Entonces, una opción sería, no hagan el ajuste de la metodología, sometan ese anexo técnico
Y en el proceso de evaluación es recurrente la pregunta tanto en el ICA, en la evaluación del BUR, como el del nivel el de anexo técnico, el nivel de referencia, ¿qué mejoras el país cree que debe implementar? Ahí mi recomendación para México es que obviamente tienen más mejoras, pero visibilicen que ya las han hecho, ¿sí? Y que esas mejoras las van a reportar o sea, cuando ya pueden actualizar luego el nivel de referencia y van a reportar esas mejoras. Eso estratégicamente, ¿qué les sirve como país? Para poder negociar, por ejemplo, con el FCPF, ¿sí? Este proceso uno también le ayuda de qué cedo y qué no cedo. Y Javier, por ejemplo, ahorita mencionaba, si ustedes cedieron a esa mejora de la incertidumbre, pues no solo es que nos pongan a los países como lo que tenemos que hacer, no, o sea, yo creo que nos incentiva. Pero el chiste o digamos como la estrategia también política es no caer, digamos, a ceder a esas presiones de los donantes, porque finalmente con pagos o sin pagos vamos a seguir haciendo acciones, digamos, de implementación para reducir la deforestación. El segundo escenario es el que tal vez veo más crítico políticamente, es porque han invertido mucho tiempo, digamos, en avanzar con esto, y pues tienen que recalcular el nivel de referencia y ya mostraste el cronograma, es muy apretado y desde nuestra experiencia, así uno quiere acelerar, el proceso de intercambio con los expertos se toma mucho tiempo. Yo aquí hacía como una evaluación y nosotros nos tomamos en vez de los 10 meses que dice la decisión, 13 meses. Y es porque fueron 21 preguntas con un nivel de detalle, o sea, demasiado minucioso. Y que tuvimos, por ejemplo, sí, la metodología es transparente, está disponible, pero nosotros incluso le tuvimos que hacer un manual a los evaluadores de cómo calcular la biomasa por árbol, cómo llevarla a nivel de bioma amazónico, también cómo descargaban las imágenes de satélite, hacían todo lo que ayer les mostré de manera pues, muy somera, pero que coincide con lo que está haciendo México y con lo que ¿sí está funcionando? Lo que está haciendo otros países. Entonces, o sea, eso también requiere un tiempo del equipo técnico que no se había presupuestado. Y por eso cuando hablaba de costo efectividad no es solo, digamos, en recursos, porque a veces no evaluamos el tiempo y el tiempo cuesta. O sea, muchos de nuestros expertos dejan de generar información para la toma de decisiones del país en otros, digamos, escenarios para concentrarse en la deforestación. Entonces, qué pena extenderme mucho, pero es como desde lo que nosotros también vivimos y de lo que estamos ahorita también planeando para poder hacer el nivel de referencia nacional. Sí, es como un poco de compartir, digamos, la experiencia. Nosotros estamos en este momento con un cronograma similar para cumplir con el nivel de referencia. Desde nuestro compromiso en el memorando de entendimiento con Noruega tenemos la meta de tener el nivel de referencia nacional a 2018 y eso nos está implicando también ver como qué necesitamos, qué podemos hacer y si vamos a cumplir con esos tiempos. Entonces es simplemente como que lo tengan como herramienta. Qué bueno que tienen el apoyo de Kimberly y el programa ONURED, pues yo creo que de parte de FAO también los podríamos poner en contacto con las personas que en su momento nos hicieron, digamos, recomendaciones tanto de Roma como de la regional y pues también de parte, digamos, del equipo nacional, o sea, totalmente abiertos también como por si tienen algo que discutir de manera muy específica. Muchas gracias, gracias Adriana, creo que, o sea, pues que, gracias, ¿no? Gracias y sí, seguro, ya desde ayer te estoy preguntando muchas cosas, y seguro vamos a seguir hablando. Yo nada más un poquito como abonando a esta parte súper importante, aprovechando que está la comunidad científica aquí, pues que nos echen la mano a Latinoamérica para llevar estas posiciones que tenemos. A lo mejor no es representativo todavía, había que poner a todos los países, pero ya hay algunas ideas, ¿no? Yo hablaba de estos criterios de flexibilidad. Por ejemplo, en términos de la medición de la degradación y la incertidumbre, de la estimación de la incertidumbre, el FCPF, pues se puso estricto, ¿no? Entonces, incluso, un poquito, pues no alineado a su propio marco metodológico, que dicen el criterio en el indicador tal, la degradación puede ser medida con métodos indirectos y en base a la información disponible del país, ¿no? Entonces, era raro que ya cuando el FCPF, el TAP en particular, nos había aprobado una metodología para determinar los datos de actividad por degradación, después en la
evaluación de la incertidumbre nos cuestionara esa metodología, ¿no? Entonces, no sé, esto era muy valioso lo que decía Javier, que ya se fue, pero todos los demás, la comunidad científica, pues que nos eche la mano a subir esos mensajes que tenemos como país, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Solo un comentario a lo que acaba de decir Eder. O sea, ahí te refieres, digamos, a los requerimientos solo del FCPF. O sea, porque la convención ahorita, como se ciñe a las normas del IPCC, pues digamos, nos permite a los países tener esa flexibilidad de transitar entre los niveles Tier 1, Tier 2, Tier 3. También desde nuestra experiencia, o sea, ojo, también con los donantes, ¿sí? Ellos obviamente pues tienen también que reportar ante la convención que a través del pago por resultados reducen sus emisiones. Y pues obviamente lo deben hacer con unos niveles de incertidumbre bajos. Pero como países tampoco podemos ceder a eso porque tenemos procesos nacionales. Y te lo digo porque ahorita justamente nosotros en el marco de la declaración conjunta con Noruega, teníamos nuestra hoja de ruta de MRV y nos mandaron ellos un protocolo de MRV donde incluso nos dicen que teníamos que meter degradación, o sea, muchas cosas, tanto forzándolos, incluso citando las decisiones en un lenguaje que no es el textual, donde si uno no está preparado puede, digamos, decir, ay, bueno, está bien. Entonces ahí también es como fortalecer no solo la capacidad técnica y científica del equipo, sino también un poquito político y de negociación, ¿sí? Porque ahí uno se puede salir antes de firmar un compromiso que por el contexto nacional no se va a poder cumplir. Y pues pongo de nuevo el ejemplo de Colombia, ahorita preguntaba si nuestra línea, si es a la baja la deforestación, pero por todo el tema de proceso de paz, ahorita estamos viendo que se está disparando. Entonces, si hubiésemos cedido hace 2 años como a esa presión un poco por tener todas las actividades red, los compartimientos, gases, estuviéramos ahorita pues con las manos atadas sin saber cómo salir de eso. Sí. Completamente de acuerdo, Adriana.